Bueno, estábamos en el tratamiento del paciente con tuberculosis y yo les decía de que siempre había que tratar la tríada ecológica. Teníamos al paciente con las medidas generales, lo habíamos notificado, habíamos hecho la ficha epidemiológica, habíamos hecho la historia clínica epidemiológica, le habíamos dado algunas medidas generales, pero también voy a hablar con el familiar y tengo que hablar con la familia y explicar cómo se transmite la enfermedad, porque yo tengo que cortar la vía de transmisión. Por tanto, le vamos a decir al paciente y a los familiares que tienen que utilizar barbijo. ¿Durante cuánto? De 2 a 4 semanas hasta que después inicie el tratamiento. Muchos autores dicen 2, otros dicen que hasta 4. Después que el paciente termine 4 semanas de tratamiento, ya se plantea que no es infectante. Entonces, a este paciente ya estamos tratando al hombre enfermo, la vía de transmisión, y ahora trataríamos al hombre sano. Entonces hay que hacer quimioprofilaxis. Hay que ver si estaba vacunado con el BCG, la quimioprofilaxis con isoniazida. Entonces, o en dependencia del programa en el lugar donde estemos, porque algunos lo hacen con rifampicina. En dependencia del lugar donde estemos, vemos el protocolo que hay, el programa, y así lo hacemos. Entonces, ahora sí ya tenemos tratado la vía de transmisión. Vamos al tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico preguntan así, ¿cómo se llaman las fases del tratamiento farmacológico? Una fase inicial o intensiva que dura 2 meses y son 52 dosis. Eso hay que sabérselo así. Y una fase de continuación que dura 4 meses y son 104 dosis. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos que se utilizan en la primera fase? Son 4. Está aquí la tablita y todo. Les voy a enseñar un recurso que me aprendí no hace mucho. Agarramos nuestra mano y nosotros, como estamos tan positivos y tan optimistas, vamos a decir, comenzamos por el meñique, iremos al éxito, para el éxito, iremos para el éxito. La I, isoniazida. Segundo dedo, rifampicina, iremos. Tercer dedo, etambutol, iré, iré, isoniazida, rifampicina, etambutol. Este no tiene mucho valor, solo para indicar para el éxito. Y para el éxito es la piracinamida. Entonces, así ya me aprendo los nombres de los 4 medicamentos y el orden. ¿Y por qué el orden? Porque ahora nos vamos a escribir aquí en el centro de la mano. Discúlpenme, deja ver si puedo. ¿Logran ver el número 5 ahí? Sí, Ya, entonces vamos a decir, esta era la isoniazida, el 1. 1 por 5, 5. Por tanto, la dosis de la isoniazida a 5 miligramos por kilo. Luego viene la 2, que era rifampicina. 2 por 5, 10. Dosis de rifampicina, 10 miligramos por kilo. La número 3, 3 por 5, 15. Era el etambutol. Etambutol, 15 miligramos por kilo. Me queda la piracinamida. La piracinamida es el quinto dedo. 5 por 5, 25. Piracinamida, 25 miligramos por kilo. Entonces, tenemos un recurso para no olvidarnos y que no me digan que no se saben ahora el próximo viernes, cuando yo pregunte, que no me digan que no se saben la dosis de las drogas tuberculostáticas en esa fase inicial. Tengo que saberme también la dosis máxima, porque no me debo de pasar de ella. Y en el orden también que les dije, sería 300, el doble de 300, 600, el doble de 600, 1200 y termino con 2000. Es decir, que hay otro recurso ahí. Podemos reorganizar la tablita, ponerla como la estamos hablando ahora, la reorganizan en su resumen y también saben la dosis máxima de sus medicamentos. Esto lo haríamos por 2 meses. Si todo marcha bien, si todo marcha bien, pasamos a la segunda fase de continuación de 4 meses con 2 drogas, la isoniazida y la rifampicina. Isoniazida utilizaríamos 300 miligramos
y la rifampicina 600 miligramos. Entonces eso es una sola vez al día, el hombre va a descansar, ya no es lo mismo que era tantas tabletas anteriormente. Aquí tengo otro, es otra cosa. Ahora, ¿qué puede pasar? Deja ver si yo lo hice o no lo hice. Está bien. Hay estos conceptos que tenemos que aprendernos. Cuando yo digo que un caso está curado, bueno, un caso que terminó el tratamiento, que era baciloscopía positiva, terminó con tratamiento y tuvo al menos 2 baciloscopias negativas, una de ellas al final del tratamiento. Yo digo se curó. ¿Cuándo es abandono? Aquel paciente que suspende el tratamiento durante un mes o más de tratamiento. ¿Cuándo es el tratamiento completo? Aquel paciente con baciloscopía que termina el tratamiento pero sin examen de esputo negativo al final del tratamiento. Ha cumplido, pero no está curado. Y fracaso terapéutico es aquel paciente IBK positivo que siguió siendo o volvió al ser positivo al 5.º mes o más después de haber iniciado el tratamiento. Terminó 4 meses de tratamiento y sigue positivo. Eso es fracaso terapéutico. ¿Cómo hacemos el seguimiento del paciente? Terminó el 2.º mes del tratamiento, que sería la fase inicial. Terminó el 2.º mes de tratamiento. Le hago una baciloscopía y ahí pueden ocurrir 2 cosas. O que es positiva o que es negativa. Si es negativa, paso a la otra fase, a la de continuación. Pero si es positiva la baciloscopía, le pongo un mes más de tratamiento igual de la primera fase. Serían 3 meses entonces. Llegamos al 3.er mes. Le hago otra baciloscopía. Si es negativa, bienísimo. Paso a la fase de continuación. Pero si sigue dando positiva la baciloscopía, también paso a la fase de continuación. Es decir, que después de 3 meses de positivo o de negativo, yo voy a pasar a la segunda fase. Y esto es importante saber. Si al 4.º mes, cuando le realice, termina 4 meses, y ese viene el 5.º mes, comienza el 5.º mes, le hago la baciloscopía y da positiva, eso se llama fracaso terapéutico. Y ahí tengo que buscar a qué se debe el fracaso terapéutico. ¿Quién incumplió lo que tenía que hacer? ¿Hay resistencia a las drogas? Y entonces, en dependencia de mi caso, yo tomaré conducta. ¿Cuáles son los grupos de riesgo a hacer toxicidad ante los tuberculostáticos? Aquí los tengo. Hay que aprenderse unos 5 grupos de riesgo para poder dar la respuesta. ¿Cuáles son esos pacientes que ahí son riesgo a que me hagan reacciones adversas a las drogas tuberculostáticas? Cuando yo sospecho que hay una toxicidad a estas drogas. Bueno, de momento tengo un paciente ictérico y parece una hepatitis. Náuseas y vómitos constantemente. Trastornos visuales porque hay uno de ellos que me da neuritis óptica. Toxicidad vestíbulo-coclear porque hay uno de ellos que me da ototoxicidad. Trastornos neurológicos porque hay uno de ellos que me da neuropatía periférica. Problemas cutáneos, reacciones de hipersensibilidad, alteraciones hematológicas, toxicidad renal por lo que habíamos visto, o dolores articulares. Ante esta sintomatología, la pregunta es así mismo: ¿cuándo usted sospecha clínicamente que un paciente está haciendo reacción adversa a las drogas tuberculostáticas? Y usted le menciona mínimo 5. Estos conceptos hay que aprenderse, sobre todo los 3 primeros. Monoresistencia. Un medicamento tuberculostático es el que me hace resistencia. Multidrogoresistencia, isoniazida y rifampicina. Eso tienen que estar con presencia o no de resistencia a otra droga tuberculostática. Pero fíjense que multiresistencia a poliresistencia, lo que hace el diagnóstico diferencial, los dos es a la isoniazida y rifampicina. Pero este puede ser que sea a ellos dos nada más, o puede ser que sea a otro. Y a este, la poliresistencia sí es más de un fármaco antituberculostático diferente de isoniazida y rifampicina.
y le dejo los otros tres conceptos que están acá. Recuerden que está el GeneXpert, que me permite hablar de resistencia a la rifampicina, y eso es pregunta de examen. Reacciones adversas más frecuentes. RAFA. Preguntan, ¿qué es lo que es el concepto RAFA? Reacción adversa a fármacos antituberculostáticos. ¿Cuáles son esas más frecuentes? La isoniazida me produce neuropatía periférica y hepatitis. Fíjense que menos el etambutol y la streptomicina, el resto, las otras tres producen hepatitis. La rifampicina es la que más me produce anorexia, náuseas y vómitos. Aunque el etambutol también lo produce, pero la rifampicina es bastante chivadora. El etambutol, neuritis óptica, anorexia y náuseas. La piracinamida es la que más dolor articular da. Y la estreptomicina, recuerden que es un aminoglucósido, que la voy a poner cuando no puedo utilizar el etambutol. Y da mucho, es ototóxico y nefrotóxico. Pregunta así tal cual, ¿qué es la estrategia DOTS? Y hay que decirlo tal cual, lo que significa la sigla. Es el tratamiento abreviado estrictamente supervisado. Estrictamente supervisado. Recuerden que el paciente con tuberculosis tiene que ir todos los días al centro de salud a buscar su droga. Y si no va, la enfermera del programa tiene que ir a la casa. Entonces aquí hay 5 criterios que vamos a revisar para decir de que mi paciente cumple con estas indicaciones del programa, con la estrategia DOTS. Han preguntado cuál es el lóbulo más afectado en la tuberculosis primaria. Por supuesto que él tiene que ser la base del pulmón, porque ya yo dije que la lesión primaria de Gone, donde estás allí en la base, y el complejo de Ranke, donde estás allí en la base. Y yo dije en la patogenia que la tuberculosis primaria era aquel donde el individuo no tenía sistema de defensa y de entrada se enfermaba. Por tanto, de entrada yo voy a ver un proceso inflamatorio en base. Que después vaya para allá arriba, eso es otra cosa. Pero en la primaria, base del pulmón. Causas de hemoptisis en la tuberculosis. Aquí se las estoy dejando. O por el proceso inflamatorio y daño del tejido pulmonar, o porque se formen cavernas y las cavernas me van dilatando y produciendo rotura de las paredes, o porque haya una infección, una adenitis. Recuerden el complejo primario de Ranke, que me producía una adenitis peribronquial con lesión de los vasos linfáticos. Entonces hay lesión vascular. O porque hay una bronquiectasia secundaria a la tuberculosis por dilatación de todos los espacios peribronquiales, y esto, la bronquiectasia, yo les dije que era una de las causas de hemoptisis. Complicaciones de la tuberculosis. Aquí les dejo complicaciones propias en el parénquima, complicaciones propias de las vías aéreas del pulmón, complicaciones de los vasos a nivel pulmonar, complicaciones mediastinales porque el aparato ganglionar que hay peribronquial puede inflamarse, o está la forma pericárdica que está ahí en mediastino, o puede haber un neumotórax por ruptura de una bula en el curso de un paciente con tuberculosis, o puede haber la forma ósea, darme entonces una forma de una tuberculosis costal, haber una fístula. Entonces aquí están clasificaditas esas complicaciones para que ustedes las digan en este orden: a nivel del propio parénquima, a nivel de los tubos de las vías aéreas, a nivel de los vasos, a nivel de lo que envuelve, que es mediastino, a nivel de lo otro que envuelve el pulmón, que es la pleura, y a nivel propio de la pared. Pregunta del último examen: ¿qué es lo que es la BCG?
Bacilo Calmet Guerin, los dos fundadores de este problema o de esta vacuna. Entonces aquí está, en el Instituto de Pasteur, aquí le hablo algo de la historia. Albert Calmet y Camille Guerin son los que realizan resiembra en esta época y son los que describen la vacuna. Son dos franceses. Bacilo de Calmet-Guerin. La otra pregunta era que de dónde provenía la vacuna. Y está aquí, mírenlo aquí. El inicio fue en una mastitis de una vaca y cultivaron un medio con papa cocida y ahí fue donde comenzaron los estudios y donde comenzó todo. Entonces hay que saberse este pedacito de la historia de la tuberculosis, no vaya a ser que nos lo pregunten. Pregunta de los últimos exámenes, también triada del asma bronquial, tiene una triada fisiopatológica que tiene que ver con la inflamación a nivel bronquial, con la hiperreactividad a los alergenos y con la obstrucción de la vía aérea. Y esto me da una triada clínica: tos, sibilante y disnea. Esto que ya lo habíamos visto en otra diapositiva, el concepto de neumonía intrahospitalaria, y aquí yo le hablo de la sospecha, ya habíamos visto el concepto, y aquí le estoy dejando en quién yo sospecho que tiene una neumonía nosocomial. Todo ese paciente con tos, expectoración, con manifestaciones respiratorias y bien grave, con los reactantes de fase aguda, eritrosedimentación, procalcitonina, proteína C reactiva, están positivas, con un infiltrado radiografía, con un infiltrado que no estaba, había sido un paciente que ingresó con un ictus y ahora tiene una neumonía, y sobre todo en pacientes que tengan factores de riesgo para broncoaspiración. Este mismo paciente de un ictus, yo tengo que ponerle un Levin porque muchas veces el estado de la conciencia no le permite la alimentación y broncoaspiran fácil. Entonces, esta sería la última pregunta que tenemos para esta otra próxima semana. Preguntas por acá. Voy a dejar de grabar.